Entonces damos inicio en 3, 2, 1. Muy buenos días y bienvenidos al webinar El rol de la industria del petróleo y gas en la transición energética. Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía es un gusto recibirlos y contar con su participación. El día de hoy nos acompaña Luis Vázquez, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, Luis. Muchas gracias, Rosario. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, el primer webinar en el que estamos elaborando, en el que abordaremos el rol de la industria del petróleo y gas en la transición energética. La problemática global sobre el cambio climático ha dado lugar a una serie de acciones para acelerar la transición energética hacia una economía baja en carbono. Esto supone importantes desafíos en la seguridad energética del país y, obviamente, del rol fundamental de la industria del gas y petróleo como impulsor y parte de este proceso. En esta transición, es claro que vamos a necesitar una matriz energética que no solo sea capaz de producir, transportar y suministrar energía de la forma más eficiente, sino también que sea sostenible en el tiempo y que acompañe la creciente demanda de energía que se viene, sobre todo, en la recuperación económica post-pandemia. Junto con las fuentes energéticas renovables, los hidrocarburos seguirán siendo parte importante y protagonista del suministro de energía para varios sectores de la economía a nivel mundial. Y esto se vislumbra que va a pasar por lo menos por los próximos 25 a 30 años. En este contexto, el sector hidrocarburos se suma al esfuerzo y se compromete con el objetivo país para lograr la neutralidad de carbono en el año 2050 y promueve acciones, ya está promoviendo acciones de adaptación y mitigación, como por ejemplo las inversiones para la producción de combustibles de bajo azufre por parte de las refinerías, la masificación del gas natural que está en proceso y que estamos impulsando, y diversas medidas de eficiencia energética, digitalización y reducción de CO2 en las actividades de exploración y producción y otras
que tiene el sector. Aquí quiero resaltar que ya la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía tiene incorporado el principio de cambio climático dentro de su código de conducta. Además, creo que es importante señalar que el mejor aliado para la protección del medio ambiente es la reducción de la pobreza. Y en un país con vastos recursos aún por explotar como es el Perú, tanto en gas como en petróleo, es imperativo crear las condiciones para que se invierta en exploración y explotación, gestionando de estos recursos de forma responsable y sostenible. Y definitivamente esta explotación y explotación de recursos podrá contribuir significativamente al desarrollo del país. Esto sí, hay que hacerlo de forma rápida y de una forma inteligente y competitiva. Sin más, quiero agradecer al destacado panel que nos acompaña, panel de especialistas nacionales e internacionales, por compartir su tiempo y experiencia, y el reconocimiento a todos ustedes por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias y bienvenidos otra vez a este webinar organizado por la sociedad. Muchas gracias, Luis. A continuación, damos la bienvenida a Elena Mendoza, gerente de Medio Ambiente en Pluspetrol y vicepresidenta del Comité de Asuntos Ambientales, Sociales y de Seguridad del Sector Hidrocarburos, quien tiene el encargo de moderar el presente panel de expertos que nos acompaña. Adelante, Elena. Buenos días y bienvenidos nuevamente a este primer webinar, que, como bien ha dicho Luis, nos va a permitir compartir la mirada, desafíos y oportunidades que se le presenta al sector hidrocarburos de nuestro país, en el acompañamiento de esta agenda climática que convoca el compromiso, esfuerzo y la generación de espacios colaborativos para llevar exitosamente esta transición y llegar a la neutralidad en el año 2050. Hace unos meses se presentó la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, lo cual nos plantea el mapa particular de nuestra geografía, siendo la representación mayor de las emisiones asociadas al sector agricultura, silvicultura y uso de suelo, con el 66%, y el sector energía, del cual formamos parte, con el 28%. Y dentro de este, el sector transporte representa el mayor desafío en las posibilidades de transformación. Bueno, para continuar con esta temática desde el punto de vista de las autoridades gubernamentales y las empresas del sector, hoy contamos con el panel de expertos que presentan a nuestras instituciones que gestionan los aspectos técnicos del sector hidrocarburos. Tal es el caso de Ocinermin y el Ministerio de Energía y Minas. También nos acompaña una representante de ARPEL, organización que agrupa a las empresas del sector a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y el sector privado viene representado por Repsol, una de las empresas que ha manifestado su adhesión al objetivo de carbono neutralidad en sus operaciones y servicios. Voy a presentar a nuestros expositores a continuación. Virginia Barreda Grados, actualmente es gerente de supervisión de gas natural en Ocinermin. Ella es magíster en Administración de Negocios Globales y Energía de la Universidad de Calgary, tiene cursos de especialización en gestión de negocios de gas y programas de entrenamiento en regulación y estrategia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de gas natural y petróleo en nuestro país. Bienvenida, Virginia. Por otro lado, también nos acompaña Irene Alfaro. Actualmente se desempeña como directora de Downstream en ARPEL. Ella es ingeniera química con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos internacionales en las actividades de Downstream y Midstream, de petróleo y gas. Downstream de biocombustibles, así como asuntos corporativos relacionados con las transiciones energéticas, el cambio climático, la eficiencia energética y la salud y seguridad ocupacional. Hoy nos acompaña desde Uruguay. También
tenemos en este panel de expositores a Eric García. Él es director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, es magíster en gestión de la energía, cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión, implementación y evaluación de proyectos, supervisión de instalaciones de hidrocarburos y distribución de gas natural, y amplia experiencia asimismo en la elaboración de planes estratégicos del sector. Gracias, Eric. Y nuestro último expositor será Antonio López. Él es responsable del Departamento de Transición Energética y Cambio Climático de la Dirección de Sostenibilidad de Repsol. También es presidente, chairman, del Grupo de Cambio Climático de IPIECA, la Asociación de Oil and Gas en temas ambientales y sociales. Y representante adjunto de Repsol en el Comité Ejecutivo del OGCI, Oil and Gas Climate Initiative. Hoy nos acompaña desde España. Nuestros expositores tendrán aproximadamente 15 minutos para su presentación y al final se tendrá la ronda de preguntas. Los invitamos a todos ustedes a participar con sus preguntas e intervenciones a través del chat. Para hacer productiva esta mañana, entonces vamos a iniciar ya con nuestras presentaciones. Empezaremos con Eric y el tema, el rol del gas natural en el acceso universal de la energía y la transición energética en el Perú. Adelante, Eric. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok, bueno. Hoy día vamos a tocar el rol del gas natural en el acceso a la energía y la transición energética en el país. Bueno, primero tenemos que definir algunos conceptos de acceso a la energía, ¿no? El acceso es el acceso a los servicios energéticos limpios, confiables y asequibles para cocción de alimentos, iluminación, comunicaciones y usos productivos. Esto lo ha establecido, vamos a decir, las Naciones Unidas en su Agencia de Cambio Climático. Importante también que en el país el Plan de Acceso Universal a la Energía 2012-2023 también ha considerado este concepto. También hay otro concepto que es un hogar que tiene acceso confiable y asequible a instalaciones de cocinas limpias, como electricidad, como un paquete básico para atender sus servicios energéticos iniciales y con un nivel creciente, ¿no? Bueno, acá podemos ver el acceso a la energía en los diferentes continentes, ¿no? En el caso de Sudamérica estamos relativamente más altos que otros continentes. Y también cuántas personas usan energía o combustibles sólidos para la cocción de alimentos. La importancia del uso de la energía para la población y la economía del país, todas las actividades o los usos finales necesitamos iluminación, acceso a las comunicaciones, transporte, maquinaria en general, cocción de alimentos, refrigeración. Eso va a traer beneficios, tanto luz para estudiar, luz para trabajar, el acceso a la información o a la sociedad, el aumento de la producción, poder tener una cocina eficiente, muy importante la conservación de alimentos y medicina. Todo esto, si nosotros logramos como país darle energía a la población, y si esa energía es eficiente y de una otra manera menos contaminante, vamos a tener impactos positivos en la sociedad, tanto en la educación, en el aumento de la renta y bienestar, en la eficiencia productiva y en la salud. Bueno, acá tenemos algunos datos importantes, ¿no? Que ha resaltado el BID. Tenemos columnas, por ejemplo, de iluminación y cobertura eléctrica, cocción de alimentos, refrigeración de alimentos, comunicación, climatización importante, y nosotros como Perú tenemos algunos ratios importantes tanto en cobertura de iluminación. Sin embargo, en cocción de alimentos todavía estamos bastante bajos, hay mucha población en el país que cocina con combustibles sólidos contaminantes. En refrigeración de alimentos también estamos bastante bajos, ¿no? Climatización, que es algo importante también que podemos usar
los hidrocarburos para poder subir este ratio, estamos alrededor del 11.5, ¿no? Y a comparación de países, por ejemplo, de Chile o de Uruguay, que pasan largamente el 60% y no producen hidrocarburos. Entonces, eso es algo, una brecha que nosotros podríamos aprovechar dentro de la masificación o de los combustibles limpios, ¿no? Poder subir estos ratios en beneficio de la población, ¿no? Ya, sí. Bueno, la transición energética básicamente es la transformación del sector energético global de combustibles fósiles a cero carbono o descarbonización. Tenemos una meta de la segunda mitad de este siglo, bajar considerablemente las reducciones de las emisiones. Hay iniciativas de proyectos de energías renovables y eficiencia energética que pueden alcanzar el 90% de las reducciones de carbono requeridas, ¿no? Entonces, al 2050. Sin embargo, siempre el tema de hidrocarburos y en especial el gas natural se van a consolidar como combustibles limpios que van a ayudar a la transición energética. El uso de energías renovables siempre, al menos en generación, siempre va a requerir el uso del gas natural, al menos en generación, al menos en los picos en que los renovables no van a poder entrar, ¿no? Todavía no se ha desarrollado de una manera global o eficiente el almacenamiento de energía producida por energías renovables. Recién se está comenzando los BESS. Esperamos que en los años siguientes eso también se pueda desarrollar. Bueno, acá pueden apreciar la evolución mundial del suministro total de energía por fuente, ¿no? Tenemos un incremento también del gas natural y es algo que debemos aprovechar. También está el tema de hidro, la nuclear, y también se va a mantener el uso del petróleo. Bueno, el acceso a la energía y la transición energética en el Perú. Como les comenté hace un momento, tenemos el Plan de Acceso Universal a la Energía, en donde pone tres líneas de acción. Una, la atención de necesidades humanas básicas, iluminación, cocción. Tenemos usos productivos, que también tenemos que proveer energía para usos productivos de la población, por ejemplo, bombeo de agua, mecanización, transporte, entre otros. Y necesidades sociales modernas, como se conoce a nivel internacional, el tema de refrigeración y calefacción. Sin embargo, importante recalcar que en el Plan de Acceso Universal a la Energía del país, estas necesidades se han considerado como básicas dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Hay zonas muy frías en el país donde la calefacción ya es una necesidad básica y también tiene que ser cubierta dentro de los programas que se desarrollan. Bueno, algunos datos de acceso a la energía y transición energética en el Perú. Tenemos 95% de acceso a la electricidad, ¿no? Tenemos solamente un 80% de la población acceso a cocinas limpias, ¿no? Y todavía tenemos bajo consumo de energías renovables. Dentro de la política energética nacional, 2010 al 2040, tenemos varias metas o varios objetivos. Contar con una matriz energética diversificada, importante el ingreso que van a tener las energías renovables para eso, contar con abastecimiento energético competitivo, y esto lo vamos a lograr pudiendo usar eficientemente todos los energéticos que tenemos como país, el acceso universal al suministro energético, no solamente a iluminación o cocción, sino a todos los usos finales que requiere la población, contar con mayor eficiencia de la cadena productiva y de uso de la energía, lograr la autosuficiencia de la producción de energéticos. Importante, a la fecha se importa cantidad de GLP y diésel. Tendríamos que redistribuir esa demanda y aprovechar más los energéticos que tenemos, por ejemplo, como es el gas natural. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono, desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, transportes, comercios, industria, y también como la generación eléctrica, que va a ser de respaldo en algunos años, fortalecer la institucionalidad del sector energético e integrarse a los mercados energéticos de la región, siempre promoviendo el acceso universal a la energía y la transición energética. Dentro de esta estrategia nosotros tenemos una herramienta que es el Fondo de Inclusión Social Energético FISE, que te ayuda a lograr el acceso a la energía
con uso en energías limpias, ¿no? Dentro del FICE tenemos la masificación del uso del gas natural como uno de nuestros objetivos, la ampliación de la frontera energética utilizando energías renovables, la promoción para el acceso al GLP en cocción de alimentos, en reemplazo principalmente de la cocción con combustibles sólidos contaminantes. Y bueno, también tenemos el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial. Importante, por ejemplo, ya el MINAM ha hecho un índice de nocividad de los combustibles y dentro el menos nocivo, el de menos impacto es el gas natural y el GLP, y ahí pueden apreciar que los demás combustibles tienen un alto índice de nocividad. Por eso la importancia de poder masificar el gas natural y en las áreas donde no se pueda llegar por economía o por acceso, poder reemplazar los combustibles sólidos por el gas licuado de petróleo, pero no solamente para la cocción de alimentos, sino también para otros usos finales de la población en esas áreas geográficas. Bueno, a la fecha tenemos la estrategia de la masificación del gas natural como sector. La política ya lo establece, ¿no? El Viceministerio de Hidrocarburos, que recién se ha formado a finales del 2018 y ha comenzado el 2019, tiene a cargo la promoción del desarrollo sostenible de los hidrocarburos. Y bueno, la Dirección General de Hidrocarburos es el área que opera o que implementa estas políticas establecidas, ¿no? Tenemos a la fecha, tenemos concesiones de gas natural, tenemos algunos proyectos que se están elaborando para poder masificar el gas natural y tenemos el FICE que tiene implementado programas ya para el desarrollo de infraestructura, acceso a la población al gas natural y también el tema del acceso al gas natural en el sector transporte. Bueno, dentro de estos programas de combustibles sólidos o contaminantes a combustibles limpios, tenemos el programa de vale de descuento, el GLP, que te permite el acceso a familias de tener un cupón de descuento, actualmente es de 20 soles para la compra de un balón, ¿no? Se ha aumentado también el criterio de acceso, antes estaba en 30 kWh, ahora está en 42 kWh, eso va a permitir que puedan entrar aproximadamente 200.000 familias más a nivel nacional, y se está viendo también un programa de poder brindar cocinas a la población que usa actualmente combustibles sólidos, como la bosta, leño y areta. Y también tenemos el programa de Bono Gas para Hogares, que es un programa específicamente a áreas donde ya se cuenta con redes de gas natural y se puede ayudar a que la familia pueda acceder a una instalación de gas natural. Importante antes de pasar a otro, en el FICE ya está en las regiones de Lima, Callao e Ica, y ya se ha extendido también a la región de Libertad. Se está haciendo una actualización del programa anual de promociones en la cual va a permitir acceder a las demás regiones que ya tienen gas natural. Estamos hablando de Chiclayo, estamos hablando también de Huaraz, de Ancash, ¿no? Y en el caso del sur estamos hablando de Tacna, Moquegua y Arequipa. Y importante, su mecanismo establece que la ayuda, por ejemplo, es a las familias, subsidio, bueno, un financiamiento del 100% y un subsidio dependiendo a la ubicación de la casa. Es decir, por ejemplo, si la vivienda está ubicada en una zona geográfica baja, se le subsidia el 100%, si está en clase media baja es el 75%, y si es la clase media estamos hablando del 50%. El diferencial se devuelve en 10 años, sin interés. Este es un programa que a la fecha tiene en este año más de 180.000 beneficiarios, y es lo que se busca extenderlo en las demás regiones. También un cambio importante que para poder permitir el uso del gas natural, se ha implementado un programa del bono gas para instituciones de índole social. Estamos hablando, por ejemplo, de comedores, ¿no? En donde la conexión es al 100%, es gratuita, ¿no? Y también para dinamizar la economía y ayudar también al cambio, hay un programa de bono gas para comercios en donde se le da el financiamiento al 100%
sin intereses. Eso está dirigido a micro y pequeños comercios, estamos hablando de restaurantes, puede ser lavanderías, ¿no? Hoteles u otros pymes que necesiten acceder al gas natural. Tenemos el programa Bonogas para edificios multifamiliares o montantes, es algo importante que nosotros hemos relevado en su momento, en donde que muchas familias que viven en multifamiliares no accedían al gas natural por el costo de la montante. Siempre el gas natural su masificación depende mucho de la confianza o del boca a boca, como se dice, de los usuarios. Entonces, en un edificio, al principio, generalmente estábamos hablando de la mitad de pobladores o de viviendas que se quieren conectar, y la montante se volvía en una barrera de entrada, porque se tenía que repartir solamente entre la mitad de usuarios que iban a conectarse inicialmente. Sin embargo, ya después se ha visto que poco a poco se van incrementando el número de usuarios. Entonces, Las Montantes es un programa que hemos implementado. Ahorita ya tenemos conectados más de 200 edificios gracias al FICE, en donde esta barrera de entrada de montante es asumida por el Fondo de Inclusión. Y un programa nuevo que hemos implementado este año es el programa Bonogas para redistribución. El mecanismo actual de regulación hace que todas las empresas concesionarias, ya sea en etapa de proyecto o en tema regular tarifario, tienen un compromiso contractual de construcción de redes, ¿no? Y quedan muchas áreas geográficas sin atender. En especial, cuando ya estamos hablando de regulación, estamos hablando de un plan quinquenal, en donde en 5 años ya la empresa proyecta sus inversiones y ya se sabe a qué áreas va a entrar. Sin embargo, mucha población cercana se queda fuera, y por la urgencia y por un tema de ayudar con la transición y el acceso a la energía y ahorros económicos para las familias, se ha implementado este programa de redistribución, en donde el FICE ya está construyendo a través de los concesionarios redes, ¿no? Acá en Lima ya estamos casi más de 150 kilómetros construidos con recursos del FICE. Este programa también se está extendiendo a Ica y se va a extender también en las regiones, al igual que el Bonogas residencial. Importante, una de las cosas que nos hemos propuesto dentro de la masificación del gas natural es poder reemplazar el GLP y el diésel. Actualmente tenemos un 20% de importación del GLP y el incremento más significativo en estos últimos años ha sido en el GLP automotor de vehículos livianos. Y en el caso del diésel, el gran consumo es de transporte pesado, de carga o de pasajeros. Tenemos 2 programas que ya lo hemos activado desde que el FICE está en el Ministerio de Energía y Minas. Desde el año 2020 el FICE ha pasado a la administración del Ministerio de Energía y Minas. Y en el caso de los vehículos livianos hemos hecho un cambio en donde directamente ya no son a través de entidades financieras, sino son a través de los talleres autorizados con convenio con el FICE, ¿no? Talleres que están autorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en donde hemos dado la conversión ya sin intereses hasta 3 años, y en el caso de provincias hemos implementado un bono de descuento hasta de 1.000 soles. Estamos trabajando un nuevo programa, espero que ya pronto salga, que vamos a dar un incentivo adicional a los vehículos, al menos en Lima y Callao, donde es el consumo de GLP vehicular muy intensivo, poder reemplazarlo al GNV. En el caso de vehículos pesados, ya hemos activado un programa de cambio de motor, ya tenemos una primera flota que ha comenzado, en donde se le cambia el motor diésel a gas natural, igual se le paga todo ese cambio y tiene una devolución hasta 5 años también sin tasa de interés, y se va a recaudar a través del sistema de control de carga o el Infogas. Eso va a permitir poder también tener transporte de pasajeros y de carga a uso de gas natural, ya sea GNC o GNL. Bueno, nosotros tenemos dentro del sector Petroperú, que es una empresa estatal, también está haciendo la transición, está ahorita ayudándonos con la operación de la concesión suroeste, y es un pilar importante para
para la masificación en el sur y la implementación de estos nuevos programas o la extensión de los programas a nivel nacional. ¿No? Bueno, siempre de la mano hay que ver el tema de la electromovilidad, es algo que va a venir en los años, hay que prepararnos tanto en reglamentación e infraestructura, un aumento importante en la demanda eléctrica cuando esto suceda, va a requerir el fortalecimiento de redes. Creo que estamos en el camino correcto de hacer todas las cosas en paralelo y poder aprovechar los recursos que tiene el país, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Bueno, las oportunidades de inversión siempre va a haber para el acceso a la energía y transición energética con los programas, ¿no? En el FICE, la distribución en cilindros de GLP ha aumentado la oferta, viendo que la demanda ha aumentado gracias al programa, los talleres de conversión ya no solamente estén en estas ciudades, sino en las ciudades que va a entrar el FICE o ya está entrando, eso ha aumentado también, las empresas instaladoras de gas natural. A la fecha contamos con más de 100 empresas instaladoras con convenio con FICE, las mismas estaciones de servicio que con estos últimos cambios también se van a pasar a poder abastecer GNL, ¿no? Las concesiones, estamos viendo cómo ampliar el número de concesiones y bueno, siempre buscar incrementar también la oferta y las reservas del país y la generación con energías renovables y los nuevos modelos de inversión como soporte para las empresas. Eso es todo lo que les quiero compartir. Muchas gracias. Gracias, Eric, por compartir la situación del sector y las políticas y regulación para su masificación, que hoy, más que nunca, nos permite reconocer la importancia socioeconómica y ambiental del gas natural en la diversificación de la matriz energética, para cubrir las brechas que todavía se tiene respecto del acceso a la energía, ¿no? Con las oportunidades que esto está representando para esta transición. Y muy importante lo que señalas, esto debe alcanzarse de manera coordinada a través de políticas que se ajusten a la realidad nacional. Bueno, ahora continuamos con la mirada aún de nuestros entes de gobierno y nos acompaña Virginia Barreda, que nos presenta el tema, el rol de los hidrocarburos en la transición. Adelante, Virginia. Buenos días. Buenos días con nuestra audiencia. Si me permiten compartir la presentación. No sé si se visualiza. Sí, Virginia. Hay que ponerla en modo presentación. Okay. Muy bien. Listo. Buenos días. Sobre el rol de los hidrocarburos en la transición energética, como es conocido, el cambio climático que ocasiona desastres naturales como inundaciones, sequías, el fenómeno del Niño, etcétera, que finalmente tienen un impacto económico en nuestro país, ha motivado que optemos por lo que es la transición energética, que es pasar de un combustible que actualmente empleamos a uno que tenga menos emisiones de CO2, menos emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo reducimos este CO2? De dos formas. Puede ser a través de la oferta, es decir, con el uso de energías renovables o gas natural, y también puede ser mediante una reducción de la demanda, vale decir, haciendo uso de la eficiencia energética. Entonces, la transición energética debe darse en el contexto de cada país. Cada país tiene distintas fuentes y distintos usos de energía. Podemos apreciar en esta lámina cómo, dependiendo de la región, el consumo de energía varía. Por ejemplo, en los países del Medio Oriente, más del 90% es gas natural y petróleo. En Asia es más carbón
que petróleo y gas, y en Latinoamérica tenemos un poco más del 50% de uso de gas y petróleo. En Perú, en el caso de Perú, como se puede apreciar, tenemos alrededor de un 44% de consumo de petróleo y 26% de gas natural y 24% de generación hidroeléctrica. Todas las fuentes de energía son válidas. Depende de la fuente que tiene cada país, si es económica, si es accesible. No existe una confrontación. No es que sean excluyentes, no es que use renovables y eso signifique que no use nada de gas natural o no use nada de petróleo. Lo que va a marcar el uso de cada tipo de energía es que sea económica, que sea barata, abundante, asequible y que esté disponible. A continuación, vamos a ver la demanda de energía por sectores en nuestro país. Podemos apreciar que en el caso del año base, que se ha tomado un informe de política energética del Ministerio, se puede apreciar que en el año base, que es el 2007, en el transporte mayoritariamente se emplea el diésel. En el año 2040, en la proyección que se ha hecho, se sigue manteniendo el diésel como un combustible que se emplea en el transporte. En el caso de la industria, bueno, se puede apreciar que se considera gas natural. En el año 2040 esta participación del gas natural es ligeramente mayor. Entonces, las políticas son las que van a marcar los pasos que debemos seguir hacia la transición energética. Esta es la foto hoy. Más adelante tal vez pueda haber alguna modificación en esta proyección, en este plan o en la política. A continuación vemos las emisiones de CO2 equivalente por sector. Es claro en el gráfico que el transporte es el que más emisiones de CO2 emite o representa, seguido de las centrales eléctricas y de la industria. En consecuencia, son estos sectores los que deberíamos focalizarnos en sustituir el combustible que actualmente usan, en el caso de transporte el diésel, por un combustible que tenga menos emisiones de CO2. Daniel Lacalle, en un artículo de Transición Energética y Competitividad, menciona que el sector energía es la clave de la descarbonización. Y adicionalmente menciona que no solamente se debe buscar el impacto en el medio ambiente, sino también la competitividad de este energético. Señala también que la mejor herramienta tecnológica para descarbonizar es la energía renovable. Pero las energías renovables son intermitentes y el consumo es continuo. En consecuencia, plantea que para atender esta demanda de una manera adecuada, se debe hacer uso de un combustible fósil como el gas natural. Vale decir, tengo la energía renovable, pero se complementa en aquellos momentos en los cuales no hay luz solar o no hay viento, etc., se complementa con la generación eléctrica con centrales térmicas a gas natural. Ahora, en este gráfico podemos apreciar que generación eléctrica con diésel versus generación eléctrica con un ciclo simple o un ciclo combinado. En el caso del ciclo combinado representa pues alrededor del 53% menos de emisión de CO2, ¿no? Lo cual respalda el comentario que hemos leído anteriormente. En nuestro país, la producción de energía eléctrica se da tal como podemos apreciar. En épocas de estiaje, que es cuando no hay lluvias, julio, agosto, la participación del gas natural es alrededor del 50%. El otro 50% lo representa la generación hidráulica y en la parte inferior podemos apreciar que la participación de energías renovables es bastante pequeña, ¿no? Hay épocas en las cuales son de avenida, cuando hay lluvia y prácticamente no se usa mucho el gas natural.
¿Cuáles son las noticias de esta semana, no? En Europa, el precio del gas natural se ha incrementado. Tiene precios bastante elevados, hasta alrededor de los $25. En Estados Unidos también tiene los precios más altos de los últimos 13 años. En el gráfico del lado izquierdo se puede apreciar cómo los precios en Europa están creciendo de manera exponencial. Y en Estados Unidos, a pesar de que es productor de gas, tiene el gas de esquisto, tiene niveles de Henry Hub que llegan o bordean los $5 por millón de BTU. ¿Por qué ha ocurrido esto? En muchos casos, por la pandemia ha habido algunas plantas, algunos yacimientos han tenido que cerrar, el invierno es muy crudo, se ha incrementado la demanda de gas, etc. En el caso de Perú, tenemos una gran ventaja. El lote 88 de Camisea es para uso exclusivo del mercado interno. Y adicionalmente, el contrato de licencia establece un precio tope al cual se le aplica un factor de actualización en el mes de enero. O sea, se aplica el factor en el mes de enero y queda constante durante todo el año. Es decir, está totalmente desvinculado de la variación de los precios internacionales. Esta es una ventaja que tenemos como país. Como dijimos al inicio, cada país debe establecer la mejor forma de cómo da los pasos para su transición energética. Gráficamente se puede apreciar cómo se ha incrementado significativamente el precio del Henry Hub, y en el caso del precio equivalente a boca de pozo, pues no se mantiene constante. ¿Qué usos tenemos del gas natural? Aquí estamos comparando la matriz de Estados Unidos del año 2020, donde se puede apreciar que el 38% de la generación eléctrica es con gas natural, el 33% se destina para la industria, y el sector residencial representa un 15% y el comercial un 10%. En el caso de nuestro país, el año 2020 y el año 2021, lo que va del 2021, más del 50% es para generación eléctrica. En el caso de la industria representa alrededor del 26% y de 9 a 10% para el gas natural vehicular. En el sector residencial, apenas residencial y comercial, apenas estamos en un 4%. Considerando lo anterior, que tenemos esta gran ventaja como país de tener un precio estable y bajo respecto al combustible alternativo, que en nuestro país sí está vinculado a los precios internacionales que están al alza, esta ventaja debería ser mejor aprovechada. Que el mayor uso de gas natural en sustitución de combustibles alternativos va a representar una reducción en las emisiones de CO2, me adelantaría a decir que sí. Y aquí muestro el caso de China. Si bien es cierto, China está sustituyendo gas por carbón, que es bastante significativa la diferencia, se puede apreciar que a mayor consumo de gas, menores son las emisiones de particulados. Esperaríamos un comportamiento similar si sustituimos en las distintas industrias el gas. Es decir, cambiar combustibles más contaminantes por gas natural es un rol importante y ayuda, contribuye, coadyuva a lo que es la transición energética, liderada por las energías renovables y la eficiencia energética. En el sector transporte, que como pudimos apreciar es uno de los que con más emisiones contribuye, una alternativa que debe ser evaluada es, por ejemplo, el uso de GNL o gas natural para transporte de pasajeros, transporte de carga, también se puede evaluar como transporte marítimo. Adicionalmente, el gas natural permite un almacenamiento estacional, permite contar con calor a alta temperatura y también en lo que es calefacción y refrigeración para edificios. Entonces, ¿el gas natural es una fuente energética de transición? Considero que sí. Del paso de generar electricidad con diésel hacia las energías renovables pasa por el uso del gas natural. Tal como se ha mencionado, el gas natural en centrales térmicas de ciclo combinado representan un complemento a las centrales
renovables como las solares y la de viento. En tanto que el almacenamiento hasta el momento es costoso y la tecnología todavía no ha avanzado como para que pueda no representar un incremento de costos en las tarifas eléctricas. Entonces, el gas natural en el sector eléctrico brinda esta flexibilidad que requiere el sistema eléctrico y regula el balance de energía. Adicionalmente, hemos escuchado también el tema de inflexibilidades operativas de las centrales térmicas a gas, pero esto se debería poner en la balanza con la no existencia de sistemas de almacenamiento en las energías renovables. El sector industrial es un sector que debería aprovechar mucho más el gas natural en los procesos de calor y tal vez como materia prima. En el caso de transporte, ya lo mencionamos, se debería incrementar, promocionar, propiciar mayor uso de gas natural, y en el sector residencial se debería generar una mayor demanda. Vale decir, no solamente que se use para la cocción, sino otros usos como por ejemplo puede ser calefacción, pueden ser las secadoras, pueden ser los gasodomésticos en general. Y de esta forma desarrollar un mercado que se beneficie con un combustible que tiene bajas emisiones y que es más económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante la información que nos has brindado sobre las proyecciones y composición de la balanza energética, en particular en nuestro país, la importancia del reconocimiento de las fuentes sustitutas, la complementariedad entre ellas y su viabilidad costo-beneficio que, como señalas, debe ir ajustándose en el proceso de transición. Bueno, ahora teniendo ya esta mirada a nivel país, voy a invitar a nuestra siguiente expositora, Irene Alfaro, que nos comparte el tema Transiciones energéticas en América Latina y el Caribe, el rol de la industria del petróleo y gas. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Elena. Ahí está. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Desde ARPEL es un gusto formar parte en este webinar. Quiero agradecer a la SNMPE por la invitación y al resto de los panelistas que hoy nos acompañan y a toda la audiencia presente de forma virtual. Hoy les voy a hablar sobre el rol de la industria del petróleo y gas en las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. Voy a dar continuidad también a algunos de los temas que ya se vienen planteando por los panelistas anteriores, haciendo énfasis en algunos que son de carácter más regional, en común con los que ya enfrentan a nivel nacional en Perú. Bueno, para aquellos que no conocen ARPEL, ARPEL es una asociación que hoy día cuenta con 23 empresas socias, tanto operadoras como proveedoras de servicio, de origen público y privado, operando en más de 30 países en toda la región. Allí pueden ver nuestra misión. Y a lo largo de los últimos 20 años, desde ARPEL, venimos ocupándonos de los diversos desafíos que el cambio climático y más recientemente las transiciones energéticas representan para nuestra industria en la región. Manejamos una red de expertos a través de la asociación, integrada por profesionales de nuestras empresas y también por una red de relacionamiento institucional sumamente amplia que incluso excede la región a nivel global también. Nos complace también comentarles que la SNMPE forma parte de esta red
Y mantenemos, gracias a esta red, tanto de expertos como institucional, mantenemos un amplio portafolio de proyectos y actividades, publicaciones, documentos de posición, participación en eventos de carácter regional, nacional e internacional a lo largo de todos estos años. Nuestros objetivos estratégicos en materia de transiciones energéticas, que es lo que nos convoca hoy día, apuntan a generar un entendimiento común sobre las transiciones energéticas entre nuestras empresas socias, identificar las oportunidades y riesgos asociados y brindar apoyo a nuestros socios en su adaptación al nuevo escenario de negocios, fortaleciendo nuestra posición como asociación en los foros de discusión más relevantes. Nuestro más reciente documento publicado en la temática, el White Paper sobre transiciones energéticas, busca contribuir al desarrollo de una hoja de ruta para las transiciones energéticas en los países de América Latina y el Caribe. Este documento, que es de libre acceso y disponible en nuestra página web, representa un compromiso muy importante de todas las empresas de Arpel, privadas y estatales, y es el único que refleja la posición de un segmento altamente significativo de la industria del petróleo y gas en América Latina y Caribe para apoyar el proceso de transiciones energéticas. A continuación, el documento completo lo pueden descargar, como les dije, y ver más en detalle, tiene muchísima información, pero hoy voy a resumir, a los efectos de aprovechar el tiempo escaso, algunas de las principales oportunidades derivadas de las transiciones energéticas que allí se plasman en este documento, así como los compromisos correspondientes que asumen nuestras empresas. El primero de ellos es el acceso a la energía. El acceso a energía segura, asequible, abundante, eficiente y limpia puede considerarse una premisa para el desarrollo sostenible. De hecho, la ONU lo definió así en el ODS número 7. El gas natural, como bien hablaron los panelistas anteriores, brinda fiabilidad y flexibilidad al sistema de energía y es una fuente abundante en la región. Un mejor acceso al mismo puede sustituir otros combustibles más contaminantes, como ya vimos, y mejorar el uso de fuentes de energías renovables. El GLP también es otro combustible que puede contribuir a mejorar el acceso a la energía en el sector residencial. Hablemos ahora de la eficiencia energética. Este es uno de los pilares para activar el crecimiento económico y un medio para fortalecer la seguridad energética con impactos ambientales reducidos. Según la AIE, Agencia Internacional de Energía, más del 40% de la reducción de emisiones que se requiere para cumplir con el Acuerdo de París podría provenir de la eficiencia energética en los sectores de energía, transporte, industria, edificios e infraestructuras. La disponibilidad de fuentes de financiación externa para proyectos de eficiencia energética en el sector petróleo y gas se han reducido notablemente, si no extinguido por completo, lo que dificulta implementarlos, especialmente en empresas pequeñas o de propiedad estatal, como lo son la mayoría en nuestra región. Sin embargo, los proyectos de eficiencia energética en la industria de petróleo y gas representan inversiones más costo-efectivas que muchas otras medidas que promueven la eficiencia energética en la demanda. Se debería dar especial consideración
al desarrollo de marcos normativos, a la creación de agencias especializadas y a la mejora de la calidad de la información, normas y códigos. Esto permitiría acelerar la adopción de mejores prácticas y tecnologías que impulsen la eficiencia energética en el sector. Uno de los grandes desafíos que todavía enfrentamos con respecto al uso eficiente de los recursos energéticos es la quema de gas natural asociada con la producción de petróleo. En 2018 esta práctica en la región representó la emisión de aproximadamente 35 millones de toneladas de CO2 equivalente. La innovación tecnológica, otro de los grandes temas, será clave para lograr la transición hacia una economía baja en carbono. Y aquí tanto la industria como los gobiernos tienen un papel a desempeñar. Es importante que las políticas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones del consumo energético respeten la neutralidad tecnológica, invitando a la competencia e innovación en el sector privado, en lugar de delinear una ruta específica para alcanzar el objetivo final deseado. Esto fomentaría el desarrollo y la implementación de una gama de tecnologías e industrias asociadas, formando mercados más rentables. Sin embargo, considerando el aporte de la producción de petróleo y gas y biocombustibles a las economías de la región, algunos gobiernos querrán desarrollar políticas que apoyen directamente ciertas tecnologías con bajas emisiones antes de que sean comercialmente viables. Esto puede aplicarse a los biocombustibles avanzados y a la captura de carbono, entre otras. Los esfuerzos centrados en la tecnología para reducir las emisiones deben ser parte de un enfoque sistémico, que busque priorizar acciones donde sean más eficientes. Captura de carbono. Bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, la captura, el uso y almacenamiento de carbono es considerada una de las tecnologías clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Además, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha concluido que sin esta tecnología, el costo de alcanzar los objetivos de cambio climático podría aumentar alrededor del 138% al 2050. En este sentido, los gobiernos podrían considerar la implementación concreta de estrategias y políticas de apoyo a esta tecnología para lograr sus objetivos relativos al clima. Algunos de los obstáculos a superar para el uso extensivo de esta tecnología son la viabilidad económica, los enfoques normativos y su limitada aceptación pública. Bien, el precio del carbono. La fijación de precios de carbono contribuye a internalizar los impactos ambientales, desincentivando las operaciones o inversiones que generen más emisiones. Esto puede permitir a las empresas el intercambio de cuotas de emisiones y ofrece un marco previsible a los operadores para emprender proyectos que promuevan la reducción de emisiones, que serían económicamente inviables sin el incentivo que los precios del carbono ofrecen. Finalmente, la integración energética regional. Otra de las grandes oportunidades que nos presentan las transiciones energéticas. Esta tiene un gran potencial para aportar mejoras en la eficiencia del sistema energético en su totalidad. Los recursos, su ubicación geográfica y la infraestructura que existen en la región crean escenarios potenciales para una mayor optimización del mercado energético, tomando ventajas de la estacionalidad de su consumo, entre otros factores.
Una mayor integración energética regional mejora la robustez y la resiliencia del sistema en su conjunto. Cuanto más grande e integrado sea el sistema, más robusto será, permitiendo así una mejor adaptación a las necesidades de todos los grupos de interés. Como conclusiones finales a esta presentación y al documento, al white paper, dejamos en evidencia que una parte fundamental del proceso de las transiciones energéticas es la cooperación entre todos los actores. Aquí hablamos de gobiernos nacionales, empresas públicas, sector privado, sociedad civil, academia, sector financiero y organismos internacionales. Las hojas de ruta para las transiciones energéticas tienen características y tiempos de implementación que son únicos para cada país. También se mencionó anteriormente. Sin embargo, existen varios factores comunes que fuimos viendo a lo largo de esta presentación. Desde ARPEL estamos listos y dispuestos para apoyar la aceleración del proceso de transiciones energéticas a través de una cooperación e integración dinámicas, según lo requieran la industria energética y los mercados de la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Irene, por mostrarnos el resultado de este diagnóstico, un importante documento que trae un mapa de las oportunidades y agenda del sector, ¿no? Que, como bien dices, debe acompañarse siempre de políticas promotoras que se ajusten a cada geografía, a sus recursos naturales y economías. Y muy importante también la mención de las oportunidades de colaboración e integración a nivel regional, ya que este proceso requiere del desarrollo de capacidades, la adopción de tecnologías nuevas para reducir emisiones, en la cual el sector tiene una ventaja, ya que puede aportar significativamente, como es a través de la eficiencia energética en sus operaciones y hacia los usuarios finales, ¿no? Y tecnologías nuevas como la de captura de carbono. Bueno, muchas gracias y continuamos ahora con la mirada de una empresa, ¿no? Hablamos mucho del sector, pero ¿cómo se viene tomando esto ya desde la ejecución? Y para esto nos acompaña Antonio López, que nos va a presentar el tema las perspectivas actuales de la transición energética con énfasis en la optimización del sector oil and gas upstream y downstream. Bienvenido, Antonio. Muy bien, muchas gracias, Elena. Voy a compartir. Y creo que se ve. Se ve bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Elena, por la introducción y también muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería del Petróleo y Energía de Perú, bueno, por la invitación a estar aquí, ¿no? Yo, bueno, espero no repetirme demasiado porque al final soy el último panelista y he ido escuchando con atención pues los anteriores compañeros que han estado y la verdad que, bueno, muchos de los mensajes que voy a aportar hoy aquí, pues yo creo que ya, entonces me disculpáis porque voy a ser el último, pero creo que es bueno que hagamos y que reforcemos algunos de ellos, ¿no? Porque creo que al final pues todos nos vamos a mover en esta dirección, ¿no? Voy a hablar de la transición energética en el sector del oil and gas y concretamente voy a tratar de hacerlo desde el enfoque de mi compañía, de Repsol, ¿no? Un enfoque que aborda la transición energética hacia las cero emisiones netas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, bueno, hemos sido la primera compañía del sector que en diciembre de 2019, diciembre de 2019, durante la COP de Chile, que como sabéis se celebró en Madrid, pues durante esa celebración pues anunciamos el compromiso de ser una compañía cero emisiones netas a 2050. Compromiso que además pues lo anunciamos con una senda de descarbonización de la compañía
y fijándonos también metas intermedias, metas en el corto, en el medio y en el largo plazo, que como decía, pues sería el 0 emisiones netas en 2050. Pero importante es, bueno, pues dar esa credibilidad, porque no solamente estamos hablando de qué pasará dentro de 3 décadas, sino que estábamos hablando de un compromiso ya en el 2020, compromisos 2025, 30, 40 y 50. Bueno, ahí podéis ver un poco la senda de descarbonización de la compañía, con unos valores que están en gris, que son los que anunciamos en ese diciembre de 2019, pero que luego hemos ido actualizando y que hemos ido pues reforzando, bueno, concretamente el año pasado, en noviembre del año pasado, con el anuncio de nuestro plan estratégico, pues aumentamos esos compromisos, bueno, manteniendo siempre la mirada fija en ese 2050, ¿no? Y ese compromiso de 0 emisiones netas, como decía. Bueno, claro, lo primero de todo es, claro, enseñaba un gráfico de progresión de la descarbonización en la compañía, pero claro, hay que ver cómo lo medimos eso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo es, tenemos este compromiso en la compañía, ¿no? de contribuir a solucionar 2 retos que son de carácter global, ¿no? El proporcionar acceso a la energía, y cuando hablamos acceso universal a una energía sostenible, asequible y segura en su suministro, bueno, esto ya yo creo que lo han ido cubriendo los anteriores panelistas, pero es algo fundamental, ¿no? Pero además, hacer esto a la vez que mitigamos el cambio climático, es decir, hacer esto, y ahí es donde está el gran reto, ¿no? O sea, conseguir que la energía tenga esas características y a la vez con bajas emisiones. Bueno, lo que decidimos como compañía es decir, ¿cómo podemos medir entonces? Pues claramente con un indicador de intensidad de carbono, donde podamos ver cuáles son las emisiones que estamos haciendo para intentar minimizarlas, a la par que tenemos en cuenta la energía que estamos dando o que ponemos al servicio de la sociedad. Por lo tanto, pues un ratio como el que veis aquí, gramos de CO2 por megajulio, ¿no? O sea, emisiones divididos por energía. Y la idea es suministrar energía, pero con las menores emisiones posibles y en 2050 pues con emisiones netas 0, ¿vale? Bien, antes de entrar en el detalle de cómo vamos a medir este indicador, que creo que es importante, ¿no? Antes de eso voy a hacer una pequeña reflexión dentro de lo que es el numerador de ese cociente, ¿no? Voy a hacer una pequeña reflexión dentro de lo que tiene que ver con las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente los objetivos climáticos hasta hace poco, la mayoría de las compañías y la mayoría de las compañías siguen en ese punto, ¿no? Pero nosotros y algunas otras compañías que nos han seguido, pues estamos valorando decir, no solamente vamos a enfocarnos en las emisiones directas e indirectas, el Scope 1 y 2 de nuestros procesos y nuestras operaciones, pero también somos conscientes de que los productos que ponemos en manos de los usuarios, pues en el fondo cuando se utilizan, pues generan también emisiones. Entonces, la idea es acompañar a los usuarios, a nuestros clientes, para que, bueno, pues para que cuando usan nuestros productos den lugar a 0 emisiones netas en el 2050. Pero es ir descarbonizando también el uso de nuestros productos, que es lo que se llama Scope 3 en esta jerga, ¿no? Y básicamente, bueno, ese Scope 3, pues en realidad, si sumáramos todas las emisiones 1, 2 y 3, pues estaríamos en que ese Scope 3 es prácticamente el 85% de las emisiones de la compañía, el 85% de las emisiones de la compañía. Por lo tanto, bueno, nosotros en nuestro compromiso también hemos incluido ese Scope 3 del que estaba comentando. Entonces, dicho esto, sí que querría ver básicamente cómo medimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un esquema muy sencillo de cómo es Repsol, ¿no? A día de hoy, ¿no? Es un diagrama de Sankey donde tenemos en la parte de la izquierda la energía primaria, en el centro cómo transformo esa energía primaria en energía final y a la derecha tenemos la energía final. Cuando pensamos en energía, en el fondo, como hemos dicho que vamos a hablar de la energía que damos o que ponemos al servicio de la sociedad, pues todo lo que es energía estaría en la parte derecha, es decir, como energía final que doy a la sociedad. Y ahí puedo tener pues desde electricidad, que la puedo producir con origen de bajo carbono, ya sea a través del gas o ya sea a través de la producción renovable. También
por supuesto, el gas propiamente dicho, la energía que el gas contiene propiamente dicho, ya sea para usos de, pues para el uso en el sector residencial, en la industria, en el sector del transporte, es decir, los distintos usos del gas natural que hemos ido viendo a lo largo de las presentaciones anteriores. Por supuesto, la energía que ponemos al servicio de la sociedad, pues con los productos petrolíferos, digamos, con la gasolina, el diésel, la energía para la automoción, etcétera. Luego también hemos contemplado aquí los productos, o sea, ya no solo energía, sino también productos químicos o otro tipo de productos que también, digamos, de lo que es el refino del petróleo, pues aparecen y son necesarios para la sociedad. Y bueno, esto sería un poco la parte de energía, ¿no? Donde yo en el denominador de la ecuación voy a ir sumando todas esas contribuciones, bueno, que voy generando. Pero es verdad que a la hora que genero todos estos productos, tenemos una serie de emisiones a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia la parte de la izquierda, pues veremos, bueno, aquí tenemos la producción de oil y de petróleo y de gas de la compañía, ¿no? Tienen su doble ciclo, ¿no? El gas pues alimenta los ciclos combinados, alimenta, por ejemplo, pues a nuestras refinerías, ¿no? Para intentar proporcionarles la energía necesaria para que funcionen los procesos. Bueno, pues todo esto, como veis, tiene ciertas emisiones en los ciclos combinados, en las refinerías, también el oil lo refinamos y también hay unas ciertas emisiones ahí, ¿no? Por supuesto, también tenemos una cadena paralela a la del oil and gas, la cadena de la biomasa, ¿no? Bueno, pues esos cultivos de biomasa que bueno, pues serían biocombustibles avanzados que ya puedo usar, que puedo utilizar para consumo propio o puedo utilizar para terceros, ¿no? Y finalmente, pues la energía renovable, ¿de acuerdo? Pues que también, de nuevo, puede ser para venta de electricidad a cliente final o puede ser pues para usos industriales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso pues de una planta de hidrógeno pues a través de electrolizadores, ¿no? Para electrolizar para la electrólisis del agua, ¿no? Pero bueno, aquí se ve un poquito el esquema y en todos los puntos donde aparecen emisiones de CO2, pues lo que vamos haciendo es contabilizarlas en el numerador de la ecuación, de manera que yo tengo aquí perfectamente cuantificados a día de hoy cuál es mi indicador de intensidad de carbono y luego, en función de las distintas palancas de descarbonización que utilice a lo largo del tiempo, pues iré viendo cómo ese indicador va evolucionando y finalmente lo que quiero es reducirlo, llevarlo hasta cero en el 2050. Luego esa es la manera con la que medimos esto, ¿no? Entonces, transparencia a la hora de medir y una metodología pues bastante establecida y bastante clara para que pueda ser seguida por las partes interesadas, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer, ¿no? Para descarbonizar la compañía? Bueno, y aquí he puesto un listado de palancas, ¿no? Porque hay una cosa que decimos muy importante, ¿no? Todas las palancas van a ser necesarias para la transición energética. Es decir, estamos fuera del discurso de algunos que piensan que solo la electrificación, que solo alguna palanca concreta. No, yo creo que la manera de conseguir que la transición energética sea lo más coste eficiente o lo más económica posible es si somos capaces de gestionar todas las palancas y de ir incorporándolas a lo largo del tiempo en función de su coste de abatimiento y en función del coste que tenemos de ellas. Entonces, bueno, aquí hemos ido poniendo algunos ejemplos. Fijaos, aquí empezando por, bueno, primero, tengo que ser excelente en mis operaciones, tengo que reducir pues las emisiones de mis refinerías, las emisiones de mis ciclos combinados, las emisiones de todas mis instalaciones, porque, bueno, pues ya sea con planes de eficiencia energética, que los hemos mencionado antes, ya sea con reducir las emisiones de metano, que puedan estar asociadas a la producción de gas natural, ya sea con reducir toda la quema de gas en antorcha y hasta el mínimo posible. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos ser excelentes en energía. Por supuesto, el ratio petróleo y gas, bueno, nosotros somos una compañía donde ese ratio lo tenemos maximizado hacia el gas, ¿no? Porque como bien habéis comentado a lo largo de las presentaciones anteriores, pues el gas se trata de un combustible de bajas emisiones. Luego, el gas claramente tiene un rol y tiene un papel muy importante en la transición energética, tendrá un rol
pues para hacer de backup y apoyar a las renovables en esa intermitencia que antes comentaba alguien de las renovables, ¿no? que viene, bueno, pues por la propia forma en la que las renovables operan, pues el gas les dará ese soporte, ese backup, pues para seguir manteniendo la demanda, ¿no? Pero el gas, evidentemente, pues en el sector residencial y en otros sectores, pues tendrá un rol clarísimo y importante, ¿no? Otra de las palancas importantes, pues optimizar el portafolio. Nosotros estamos trabajando mucho en con la idea de reducir la intensidad de carbono de nuestro portafolio. Estas son palancas más o menos que están en las manos del sector oil and gas, pero hay otras palancas, digamos, que tenemos que desarrollar, que tenemos que hacer esa transformación de la industria, ¿no? Por un lado está la generación eléctrica renovable y por otro lado está bueno, pues la fabricación de combustibles de bajo carbono. Cuando hablamos de combustibles de bajo carbono hablamos de los biocombustibles avanzados, pero también hablamos del hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno que vamos a hacer de forma renovable, ya sea a través de la electrolisis, ¿vale? Ya sea a través de electrolizadores, a través de con energía renovable o con energía de bajo carbono, con electricidad de bajo carbono, o ya sea pues a través de la biomasa, producir hidrógeno con biomasa. Bueno, esta sería un poco la idea. Y finalmente, convencidos de que la innovación y el desarrollo, los desarrollos tecnológicos van a ser clave pues, para esta transición energética a lo largo de forma sostenible a lo largo del tiempo. Bien, con estos mensajes, otro de los mensajes importantes es, bueno, conseguir que la transición energética se realice a un coste asequible. Asequible no solo para las compañías, porque eso garantiza la competitividad de las compañías, pero también asequible para la sociedad, es decir, para cada uno de nosotros, para el bolsillo de los que al final acabamos pagando la energía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esa transición energética se haga de forma ordenada. Aquí hay una curva de costes de abatimiento donde vemos pues acciones que directamente son rentables per se, muchas de estas son eficiencia energética, etcétera. A medida que vamos agotando esas acciones, pues van apareciendo otras que ya empiezan a tener un coste. Lo que proponemos aquí y lo que siempre estamos bueno, pues comentando y discutiendo pues con los reguladores, con gobiernos, etcétera, bueno, pues que hagamos esta transición de forma ordenada, es decir, que no nos pongamos a plantear las acciones más costosas a día de hoy, ¿no? Sino que empecemos por las más económicas y vayamos avanzando y a medida que la tecnología se vaya desarrollando, seguro que somos capaces de bajar esos costes, con lo cual haremos esa transición de forma coste eficiente para la sociedad, para todos nosotros y ahí la sociedad, claramente. Y otra cosa muy importante es ese diálogo con gobiernos, ese diálogo con los políticos, con los que hacen con los que regulan, con los que hacen las leyes, pues debe ser continuo, debe ser fluido y nos debe garantizar una estabilidad regulatoria. Cuando hacemos estas inversiones, hacemos inversiones pues que van a durar décadas, por lo tanto necesitamos que las reglas no cambien en la mitad de la partida, ¿no? Sino que haya una estabilidad regulatoria que nos permita poder hacer esas inversiones, que son grandes inversiones, poder generar los puestos de trabajo necesarios para llevarlas a cabo y finalmente pues poder conseguir que tecnologías que a lo mejor hoy son costosas porque son incipientes, bueno, pues esas regulaciones nos permitan llevarlas a un plano que las hagan, que puedan ir incorporándose y que a medida que las vayamos ejecutando y mejoren sus rendimientos y sus escalas, pues podamos hacer que sean económicas. Y aquí estoy, por ejemplo, pensando en el hidrógeno. Una manera de poder incorporar el hidrógeno en este mix de la transición, de palancas que vamos a utilizar en la transición energética, ¿no? Bien, y finalmente todo esto, y esto también lo comentaba antes Laura, yo creo que todo esto al final, perdón, Irene, esto es algo bueno, pues que no lo vamos a poder hacer solos, que lo vamos a tener que hacer en colaboración con otros. Aquí pongo algunos ejemplos, OGCI, que antes mencionaba Elena en el principio, bueno, pongo ejemplos de Naciones Unidas, pues en distintas, el Banco Mundial, que también es parte de Naciones Unidas, es decir, primero asociación con otras compañías del sector, asociación con otros sectores,
pero finalmente asociación entre todos. Antes lo decía muy bien Irene, ¿no? Asociaciones pues con los reguladores, con los gobiernos, con la sociedad civil. Es que al final la contribución, el cambio climático y avanzar en la transición energética para mitigar el cambio climático y hacerlo de forma coste eficiente, bueno, es un reto tan grande que requiere que todos nos pongamos a hacerlo y que todos colaboremos para conseguirlo. Entonces, aquí la verdad es que no es que haya unos sectores que tengan que hacerlo y otros estén mirando. Yo creo que requiere de la participación de todos y solo del esfuerzo colectivo conseguiremos lograr la meta. Y bueno, nada más, hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias, Antonio. Desde Latinoamérica y en Perú en particular estamos presenciando la dinámica y compromiso que vienen asumiendo las empresas globales del sector como Repsol. Vemos también cómo la transición apalanca y acelera el replanteo de su rol, diversificándose, optimizando la forma de operar, ¿no? Innovando constantemente y, como bien dices, transformándose en una empresa de energía eficiente. Nos planteas acciones tan elementales, pero sólidas, como gestionar y reducir las emisiones con alcance 1 y 2, es decir, las propias, y la importancia de enfocarse en los productos y toda la cadena de valor a través del alcance 3, ¿no? Para generar un impacto positivo en los usuarios finales. Muchas gracias. Bueno, hemos ido seleccionando preguntas del público. Por lo acotado del tiempo, tenemos 10 minutos. Vamos a hacer una pregunta a cada participante. Empiezo con Virginia y la pregunta es, ¿cómo seguir evolucionando en la agenda de la transición a la neutralidad de carbono considerando el impacto del COVID-19 en la salud y economía? Virginia. Virginia, ¿estás conectada? No puedo abrirlo. ¿No puedes abrir tu video? No. ¿Cómo? Virginia, ¿me escuchas? Ay, sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto. No puedo abrir el video, no sé por qué. ¿Puedes Sí, repetir la pregunta, te por vemos. favor? Te vemos, sí. Bien. Sí, la pregunta que recibimos es ¿cómo seguir evolucionando en la agenda de la transición a la neutralidad de carbono en el sector, considerando el impacto del COVID en la salud y economía? Muchas gracias por la pregunta. Justamente uno de los impactos que hemos tenido con el COVID ha sido el impacto económico, ¿no? Hay muchas empresas, muchas industrias que han visto sus costos incrementados, que han tenido que cesar, dejar de producir. Entonces, ¿cómo impulsar la economía? ¿Cómo contribuir con que puedan reintegrarse? Es haciendo uso de un combustible que sea más económico. Y en este caso, el gas natural, considerando que en Perú tenemos libertad de precios de combustibles y que hoy en día internacionalmente los precios de los combustibles están al alza y se ve reflejado en el incremento de precios locales de GLP, de gasolina, de diésel, y tal como expliqué, gracias al contrato de licencia que se tiene, por ejemplo, con el lote 88 en Camisea, tenemos un precio de gas que es estable y totalmente desvinculado al mercado internacional. Entonces, esta ventaja que tenemos como país de contar con gas natural, que tiene un tope, sería una buena alternativa que puedan convertirse las industrias justamente para beneficiarse en esta época de pandemia con un combustible que es menos contaminante, más económico y es sostenible, ¿no? Porque tenemos gas con una proyección para varios años, ¿no? Entonces, esa transformación energética debe darse en el sector industria, en el sector transporte, ¿no? De ser posible, en el sector eléctrico ya se da, ¿no? Como hemos podido apreciar en los gráficos, hoy en día forma parte importante de la matriz de generación de electricidad, ¿no? No sé si con eso he cubierto la respuesta. Sí, muchas gracias, Virginia, clarísimo. Eric, la siguiente pregunta es para ti.
Edith. ¿Aló? Bien, bien. Disculpa. No te preocupes. Bien, la siguiente pregunta es poco amplia, pero nos parece muy interesante. Señala, las políticas que no se ajustan a la realidad de un país, como es la demanda de energía, recursos, tecnología, mano de obra calificada, generan repercusión en todos los grupos de interés, desde el gobierno, las empresas, su cadena de valor, la sociedad civil y los usuarios finales, ¿no? ¿Cómo orientar el desarrollo de políticas climáticas aplicables al sector, teniendo en cuenta la realidad de la matriz energética, las oportunidades y el rol del gas y petróleo? Bueno, como mencioné en la presentación, ¿no? La energía es básica para todas las actividades productivas. La matriz energética no es estática. La matriz energética es dinámica y tenemos que apuntar al uso del gas natural de una manera más intensiva, no solamente como se ha hecho a la fecha, principalmente en la generación eléctrica, ¿no? Los usos tienen que poder atender, el uso del gas natural tiene que poder atender todas las actividades productivas y usos finales de la población. Ahora, como les he mencionado, el gas natural es el menos nocivo, el menos contaminante, va a ayudar mucho al cambio climático y a la transición energética. Y por eso el Ministerio, dentro de la política que ya estableció, no solamente lo hemos colocado como un objetivo, tenemos un programa ya implementado y que lo vamos a extender a nivel nacional, que es el FICE, ¿no? Y eso va a ir complementando con varios otros proyectos que vamos a encaminar, como son los ductos regionales, como es el tema de transporte del sur, ¿no? Lo importante es que comencemos a construir demanda del gas natural, ¿no? El tema de la demanda, las personas todavía desconfían un poco en el gas natural, yo lo he visto, ¿no? Desconfían porque creen que porque es su tubería, que es un poco más riesgoso, y al contrario, el gas natural tenemos que comenzar a enseñar a la población en general que es un servicio público, que tienen que tener un acceso permanente y que es mucho más seguro que los otros servicios públicos, ¿no? Algo que las personas no saben, por ejemplo, es que en el tema de electricidad o en el tema de agua, las empresas que te brindan el servicio y se hacen responsables hasta el medidor. Cosa que en el tema del gas natural no sucede, ¿no? La empresa se hace responsable hasta la habilitación del servicio y eso implica una verificación de las instalaciones internas, no solamente en material, sino en diseño y en ubicación. Hacen pruebas y sobre todo las personas que realizan ya una instalación interna, ya sea domiciliaria, industrial o la que fuese, son personas calificadas, acreditadas, con póliza de seguro, con tema de garantías, los supervisan los SINARMIN, los SINARMIN tienen un registro de instaladores, las empresas tienen obligaciones en tema de emergencias y en revisiones quinquenales, y eso la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, no es como el tema eléctrico que a veces colocas el medidor y hay muchas instalaciones precarias. En gas natural no vas a encontrar eso. Entonces, eso tenemos que masificarlo, ¿no? Y por el tema del transporte, ya nos está costando, pero estos eventos nos ayudan a poder difundir, ¿no? Vi una pregunta del tema de qué es el cambio de motor. El cambio de motor es sencillo, un tema, un transporte de carga pesada, le cambias el motor de diésel y le pones uno a gas. Todo ese proceso no es que le haces una conversión, porque se ha probado que todo el tema de diésel, una conversión a gas natural no es eficiente. Lo más eficiente es cambiar el motor. Ahora, la mayoría de carros de carga pesada de pasajeros a los 5 o 7 años tienen que hacer un overhaul. Estamos hablando de $10,000, $15,000 para hacer un overhaul. En vez de hacer un overhaul, cámbialo a gas, no gastas nada, tienes un carro prácticamente un motor nuevo, que es el corazón del carro, del transporte, y vas a tener 5 o 7 años más para tener un gasto, y lo vas a pagar con el sistema de control de carga, ¿no? Entonces, hay muchas facilidades que se han implementado en estos, vamos a decir, en este último año, y con la nueva gestión estamos implementando más proyectos, y lo que falta, y creo que es el compromiso de todos los actores, es difundir. Creo que tenemos que comenzar a educar a la población, enseñarle las ventajas y sobre todo darle a conocer los programas.
algo anecdótico, tenemos el programa de comedores, estamos en una situación muy difícil económicamente y ¿cuántos comedores hay inscritos? Más de 3.000 comedores. ¿Ahorita cuántos vamos? Más de 200. Pero nosotros estamos buscando los comedores cuando deberíamos tener la lista para poder convertirlos a gas natural gratis. Es gratis. Entonces falta mucho más difusión y creo que estos eventos ayudan mucho para poder que los actores comencemos a difundir las ventajas, los programas, porque no solamente es hablarlo, hay que hacerlo. Y creo que el Ministerio, a través del FICE, ya está haciendo cosas y tenemos que difundirlas y masificarlas a nivel nacional, ¿no? Gracias, Eric. Ok, gracias a ti. Antonio, bueno, nos has dado un panorama completo, creo, de cómo va hoy abordando las empresas esta temática. Pero ¿cuál sería tu recomendación al sector, a las empresas del sector en el Perú para abordar esta agenda? ¿Hay que tomarlo como una amenaza o una oportunidad? Bueno, esta pregunta es fácil porque yo creo que la transición energética siempre hay que verla de forma proactiva, hay que verla como una oportunidad, ¿no? Yo creo que realmente bueno, es algo que va a favor de las propias compañías, pero también a favor de la sociedad en la que estamos, ¿no? En este caso, la sociedad de Perú, ¿no? Yo creo que al final el transformar las compañías para ir descarbonizándolas progresivamente, lo decís muy bien y tenéis la suerte de ser buenos productores de gas natural, ¿no? Me había notado, según estaba escuchando, es que no conozco países en el mundo que hayan bajado sus emisiones de gases de efecto invernadero y no haya sido a través del mayor uso del gas natural. Y estoy pensando ahora en Estados Unidos, que en la época de Obama bajó un montón sus emisiones y ha seguido bajándolas, y todo ha sido gracias al gas natural de Estados Unidos, ¿eh? Y hasta Inglaterra, Reino Unido, pues le ha pasado lo mismo, ¿no? Ha bajado sus emisiones. Bueno, luego la gente dice, no, que si las renovables, que si tal, evidentemente todas las fuentes van a contribuir y todas las fuentes van a ayudar, pero el gas natural es muy importante y en esa idea de proceder con la transición energética de forma coste eficiente, tenemos que empezar pues por lo que es más coste eficiente e ir avanzando ahí, ¿no? Yo creo que también para garantizar la competitividad de las compañías, ¿no? Porque al final tenemos que ir de forma ordenada haciendo esas grandes inversiones que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y para transformar poco a poco nuestra actividad, ya no solo en nuestras operaciones y en nuestros servicios, pero también en los productos, ¿no? En nuestro catálogo de productos que hablábamos. Y en ese sentido, yo creo que la colaboración, y Eric lo comentaba muy bien, ¿no? Esa colaboración con los gobiernos, esa colaboración con los reguladores, pues bueno, ahí se ha visto, pues lo que ha comentado Eric, pues la gran empatía, digamos, desde el gobierno de Perú, pues para colaborar con las compañías, para colaborar con los transportistas, con los sectores más concretos, pues para ayudarles en esa transformación, ¿no? E ir consiguiendo pues que se haga de una manera coste eficiente y estable, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que el sector nuestro nunca le ha dado la espalda a los grandes retos. Aquí tenemos un gran reto. Yo creo que hemos sido siempre pioneros en cómo hemos ido desarrollando la energía y cómo hemos ido proporcionando energía asequible a nuestras sociedades, ¿no? Y en este caso en Perú. Y desde luego pues tenemos que afrontarlo con esa proactividad y con esa oportunidad que existe realmente para ir transformando nuestras compañías en eso, en unas compañías que en unas décadas pues puedan ser cero emisiones netas, ¿no? Y puedan estar ya en el otro lado de la transición, ¿no? Por así decirlo. Muchas gracias, Antonio. Como conclusión de cierre, pues queda claro, tanto del sector privado como público, que hay una ratificación del compromiso de la participación del sector de petróleo y gas de Perú en la suma de esfuerzos para tomar acciones frente a esta crisis climática, siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la contribución del aseguramiento en el acceso de energía a la población para generar desarrollo con resiliencia, ¿no? Que ayude a estar preparados a sí mismo a las consecuencias climáticas, que ya son evidentes, e innovar para reducir las huellas de las operaciones y, muy importante, generar las alianzas para contribuir a la construcción de nuevas habilidades, nuevos modelos de negocio y oportunidades.
Ciertamente el camino a seguir requiere la colaboración de todas las partes. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestros expositores y a quienes nos han acompañado a través de las redes de la sociedad. Estamos seguros que vamos a seguir con próximas sesiones porque este tema recién empieza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas Gracias a todos. gracias. Que tengan un Hasta buen pronto. día.